garantiza en función al tiempo la biodisponibilidad. ¿Y qué pasa en la biodisponibilidad? La cantidad máxima que llega al torrente sanguíneo. ¿Qué opinan? ¿De qué no ha dicho de qué no? Del principio, la cantidad máxima. Máxima no es. Ayúdala. La cantidad de físico que hay en el torrente sanguíneo. La cantidad, pero en forma inalterada. O sea, sin haber llegado al hígado. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿De quién va a depender inicialmente? De la agua. ¿Qué es la absorción en términos sencillos? Pasaje del fármaco al torrente. Más absorción, más biodisponibilidad. ¿Qué distribución? Repartir. La sangre le falta. Supongamos que hay un 60% bioral, ¿no? Nunca será 100. 60%. Da 5% al órgano 1, 10% al órgano 2, 10% al órgano 3. Van 25. ¿Cuánto queda en la sangre? La diferencia. 35. A mayor distribución, ¿qué pasa con la biodisponibilidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Estoy de acuerdo? Yo soy la sangre. Te doy un sol y tenía 5 soles. Te di 4. ¿Con cuánto me quedo? Pero si yo le doy a las 2 nada más, me quedo con más. A mayor distribución, ¿me quedo con más o me quedo con menos dinero? Menos. A mayor distribución, ¿hay más fármaco en la sangre o menos fármaco en la sangre? Menos. Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Luego vamos a ver qué rol juega. Metabolismo, capacidad de modificar químicamente a todas las moléculas que acceden a nuestro organismo, entre ellos los fármacos. ¿Listo? Dando origen ¿a quién? Al metabolismo. Metabolismo, ustedes saben por química, ¿sí? Perdón, por bioquímica, ¿no? Han llevado bioquímica, ¿verdad? Ya han aprobado. ¿Qué es el metabolismo? Es el... bueno, el metabolismo está constituido por dos procesos, por A y por K, por dos chicas letras, ¿sí o no? En donde A se encarga de qué? De formar. Y K de degradar. ¿Qué hace el hígado? ¿Forma o degrada? Interesante. Lo modifica químicamente. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Específicamente para inactivar, preferencialmente para inactivar, dando origen a otra molécula. Es un metabolismo. ¿Listo? Pero, ¿qué órgano es el más importante? El hígado. ¿Listo? Modificar química. Pregunta: a mayor metabolismo, ¿qué pasa con la biodisponibilidad del fármaco? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, dice la señorita. ¿Qué mira? Participemos, chicos. ¿Qué pasó? ¿El paro nos ha hecho daño, ¿no? ¿La clase virtual? A mayor metabolismo, ¿hay más fármaco o menos fármaco en la sangre? Menos. ¿Por qué? Porque está siendo modificado químicamente. Y te acabo de decir, ¿qué biodisponibilidad? Cantidad de fármaco inalterada. ¿Y qué es la excreción? Obvio, pues, expulsión. Si la excreción no se realiza, ¿qué pasa con la biodisponibilidad? Se reduce. ¿Están de acuerdo con ella? Es la única que participa. El caballero dice sí, mirando su celular. ¿Sí que? ¿Está de acuerdo con ella? Si el riñón no funciona, se reduce la biodisponibilidad. Es lo que dijo su compañero. Si el riñón no trabaja, ¿hay más o menos fármaco en la sangre? Hay más. Por lo tanto, se puede convertir en tóxico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conclusión, ¿de quién depende la biodisponibilidad? De él, en primer lugar, ¿sí o no? Él se encarga de qué? De garantizar la presencia del fármaco en la circulación. ¿Y ellos indirectamente de regularlo o no? Sí. Claro. Si no tuviéramos hígado, el fármaco nunca cambiaría. Y no se va a querer ir de nuestro organismo. Porque mientras más liposoluble sea, se queda más tiempo dentro de nuestro organismo. ¿Y quién se encarga de modificar el grado de liposolubilidad? Justamente el hígado. En otras palabras, lo vemos aquí. Una persona consume un fármaco, que es una sustancia química.
Si es por vía oral, tiene que pasar sí o sí por la fase biofarmacéutica para garantizar un buen proceso de liberación a través de las 3 vías. Luego llega al duodeno, ¿listo? Que es la primera porción del intestino delgado, y se realiza el proceso de absorción. Por lo tanto, hace su presencia en el torrente sanguíneo. Inmediatamente en el torrente sanguíneo que se mueve, ¿verdad?, las 24 horas del día, empieza a distribuir el fármaco a los diferentes órganos intestinos, especialmente al órgano blanco para iniciar la farmacodinámica. Pero cuando llegue en el hígado, ¿qué va a empezar a ocurrir? Va a metabolizar, va a cambiar. Era así y ahora es así, ¿eh? Si él es el fármaco, ¿de qué será? El fármaco modificado químicamente, ¿gracias a quién? Al hígado, mejor conocido como metabolito. O sea, el fármaco y el metabolito no son iguales. ¿Listo? Y finalmente, ¿a dónde pasará? Al principal órgano de expresión. ¿Cuál es? El ritmo. Ahí está toda la cosa. ¿Sí o no? Sin embargo, vamos a ver un pequeño video, a ver. Esperemos que nos ayude. Presten mucha atención, por favor. Ahí está el aparato digestivo. Para que se lleve a cabo un buen proceso de absorción, es necesario que el fármaco haya cambiado físicamente. Ahí vemos la tableta. ¿Se está llevando a cabo a las 3 de oro? Sí, en el aparato digestivo. Por lo tanto, se acaba de dar el proceso de liberación. El principio activo ya está liberado y está ingresando justamente a la primera porción del intestino delgado, mejor conocido como duodeno. Y gracias a las microvellosidades, ¿qué va a ocurrir? Se va a garantizar el pasaje al torrente sanguíneo. Ahí está. Esa molécula blanca es el fármaco. ¿Listo? Ya. Llega a la circulación. Significa que ya se absorbió. ¿Sí? Cuando pasa a la sangre, y ahí hay muchos componentes, ¿sí o no? En donde él, que lo voy a leer un ratito, él es una molécula enorme llamada proteína plasmática, que son muchas: la globulina, la transferrina, la albúmina, siendo la más importante la albúmina. Y esta es la albúmina. Siempre está en nuestra sangre. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Esta albúmina, como se encuentra en el torrente sanguíneo, ¿sí?, se va a encontrar ¿con quién? Con el fármaco que acaba de ingresar. Y una parte se va a unir a él. Ahí está. Y la otra va a estar totalmente solitaria. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si eso es cierto. A ver, acá. ¿Están unidas o no? Sí. ¿Y acá? No. No. Eso es importante. ¿Listo? ¿Qué significa? Que hay dos momentos: el fármaco solo y el fármaco unido. El solo se llama fármaco o fracción libre, y junto se llama fármaco unido a la albúmina o fracción ligada. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué ocurre? Viaja por la sangre gracias a la distribución para dirigirse a los diferentes órganos intestinos. Pero como este fármaco ha sido aplicado por vía oral, sí o sí, antes de dirigirse al órgano blanco, va a tener que pasar ¿por dónde? Por el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pasa por el hígado, recibe el nombre de efecto de primer paso o fenómeno de primer paso. ¿Y qué va a ocurrir en el hígado? Es un laboratorio que todos tenemos en nuestro organismo. ¿Y qué se hace en un laboratorio? Reacciones químicas, conocido como metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Sinónimo de biotransformación. Ahí va. ¿Qué fármaco es? Si yo pregunto en un examen, te muestro la figura. ¿Qué fármaco es? Así es el examen. ¿Cómo me puedo equivocar tan fácil el examen? Tengo que preguntar el fármaco. No me da el nombre comercial. ¿Cuál es? Ácido acetil salicílico. Ahí está su estructura aquí. ¿Están de acuerdo? Por eso pregunté la estructura. O sea, haciendo los ojos, claro, no se ve, pues, porque es molecular. ¿Qué actividad tiene el ácido acetil salicílico? A dosis altas, a 500 miligramos. Analgésico, antiinflamatorio.
¿Y a dosis bajas? Antiagregante. Blanket. Hablemos de la actividad antiinflamatoria. ¿Listo? Entonces, llega el fármaco, un porcentaje, repito, al hígado. ¿Por qué ha sido aplicado? ¿Por qué vía? Sí. Ya. Dijimos que la albúmina se encargaba de unirse una parte y otra parte. Los fármacos que llegan al hígado se van a metabolismo y dan origen a qué? Al metabolismo. Este pasaje por el hígado se llama efecto de primer paso o fenómeno de primer paso. Siempre se le llama así. Entonces, el hígado evidentemente cumple su función. ¿Cuál será? Transformar químicamente a cualquier molécula ajena a nuestro organismo. ¿Listo? Una molécula ajena a partir de ahora se llama xenobiótico. Y en el hígado se va a generar cambios a nivel de dos procesos. Reacciones químicas de fase 1 y de fase 2. ¿Cómo se llama esa molécula? ¿Cambió o no? ¿Física o químicamente? Químicamente. Lógico. Se le ha extraído una parte, ¿sí o no?, de la estructura y se ha reemplazado por ella. Por lo tanto, el ácido acetilsalicílico que pasa es el fármaco. Y como esta nueva molécula ha aparecido gracias al hígado, ¿cómo se llama? ¿Qué vendría a ser el del ácido acetilsalicílico? Su metabolismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahí se ha dado una reacción química. ¿Listo? De transformación a través de la fase 1. Sin embargo, veamos qué sucede. La molécula ya cambió. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿qué vas a apreciar? Se va a dar las reacciones químicas de fase 2. ¿Y qué observas? Cambio más. Conclusión. ¿Qué tipo de cambio se genera a nivel hepático? ¿Qué tipo de cambio? Químico. ¿Estamos de acuerdo? Más claro no se puede. ¿Pero te has dado cuenta que este tiene mayor peso molecular? Sí. ¿Me estás entendiendo? Todos me están entendiendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se le han incorporado más átomos. Y el hecho de incorporar más átomos aumenta el peso molecular. Pero él tiene una particularidad. ¿Listo? Esta molécula enorme se da en la fase 2 con la finalidad de aumentar el grado de hidrosolubilidad. O sea, si el fármaco era lipo, gracias a esta fase se convierte en hídrico. Pero especialmente esta ya es inactivo, que es el principio activo, el responsable de la acción y el efecto. ¿Y en qué cosas? Una sustancia química inactiva necesita quedarse dentro de nuestro organismo, por lo tanto está listo ¿para qué? Para ser excretado. O sea, ahora ponte a analizar, si un paciente tiene una afección hepática, ahora entendemos por qué el médico tiene que ajustar la dosis. Sí, bueno, si es un recién nacido, su hígado está inmaduro, pues por eso hasta tienen que prepararse este tipo de medicamentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te das cuenta que una parte ha pasado por el hígado, por lo tanto, va a ser modificada. Y la parte que no ha sido modificada, ¿a dónde se va? Al órgano blanco. ¿Y qué produce ahí? Su acción, es decir, los cambios. ¿De qué tipo? Bioquímicos y fisiológicos. ¿Listo? Cambian. ¿Y eso da origen a qué? Al efecto. ¿Sí o no? Oye, bajo tu presión, sí. ¿Qué ha hecho el captor? Se ha ido a la célula y ha inhibido la enzima convertidora de angiotensina. Eso es el estado. ¿Y cómo llegó ahí? Gracias a que llegó primero a dónde? Al torrente sanguíneo. Específicamente gracias a qué? A la absorción. ¿Y por qué llegó ahí? Pero ¿por qué el efecto no es enorme cuando tomamos una tableta? Porque la biodisponibilidad no será siempre. Entre una tableta y una ampolla, ¿por qué es más peligroso la ampolla? No se metaboliza, no se inactiva, está en un alto porcentaje activo, por lo tanto hay que tener cuidado. Luego te voy a enseñar, hay 3 zonas, la zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 3, sinónimo de toxicidad.
¿Estamos de acuerdo? Y con este video ya estoy terminando la clase. Entonces el fármaco ha sido modificado químicamente gracias a una reacción de glucoronización, dando origen al glucorónido, en donde el metabolito interacciona con el ácido glucurónico. 68% de fármaco solo llega a la sangre. Dice, todo lo que se administra por vía oral, un porcentaje pasa primero por él, con razón la biodisponibilidad menor. Pero, ¿qué pasa si se administra por vía parenteral o por vía sublingual? ¿A dónde se va primero el fármaco? Y después tendrá que pasar por dónde. Ahora se entiende por qué la tableta sublingual salva vida. ¿Qué es eso? Rápidamente, ¿qué vendría a ser? Un proceso inflamatorio. Pregunta, ¿cuál es la biomolécula que esté elevada en ese punto de tal manera que se genera la inflamación y el dolor? Todos somos analizados. ¿Qué significa? Que ahí hay sobreproducción de ¿qué? De prostaglandinas. ¿Y qué genera? La hinchazón. ¿Qué genera? El dolor. ¿Qué genera? El enrojecimiento. Y finalmente, esa parte no trabaja bien. No cumple su función. Así por el cuadro inflamatorio. Pero te das cuenta que esas moléculas que han aparecido mandan señales. ¿Qué vendría a ser esto entre comillas? Las terminaciones nerviosas. Manda la información a dónde? Y de ahí retorna una respuesta. ¿Y qué pasa? Se hincha, se inflama, te duele, está rojo. ¿Sí o no? Ya. La pregunta será, ¿cómo va a bajar esa hinchazón? ¿Cómo se llama el antiinflamatorio que tomó el paciente en el video? ¿Qué principio activo tiene? ¿Qué deberá de hacer el ácido acetilsalicílico? Inhibir a la tos. Para reducir qué cosa, esa molécula está mal. ¿Y cuál va a ser el efecto? Desinflamar. Eso es la famosa farmacología, tan simple. Llegó. ¿Qué cosa es la molécula blanca? El principio activo de la aspirina. ¿Y qué pasa? Ahí. Y el paciente dirá, wow, ya bajó. Eso es. Pero todo lo que entra tiene que salir. El fármaco que ya cumplió su función, sí o sí, tiene que pasar en algún momento por el hígado, porque no ha sido cambiado. Y luego el riñón dirá, mándame las moléculas altamente hidrosolubles, ¿para qué? Para eso. Mientras que no sean hidrosolubles, será difícil su excreción. En este video prácticamente está todo. ¿Terminó la clase? Vamos a examinar la clase. No, vamos a explicar. La absorción entonces es considerada como la verdadera entrada del fármaco al torrente sanguíneo. ¿Ya? No es más que el pasaje del fármaco a la sangre. Pero para que eso ocurra, tiene que reunir ciertas condiciones. Vamos a tratar de encontrar. Supongamos que esto sea el órgano blanco, este sea la tableta, este sea el aparato digestivo. Para que la tableta ingrese al organismo, tiene que ingresar por el aparato digestivo, ¿no? Sí. ¿Y cómo va a llegar al órgano blanco? Si fuese paracetamol, tiene que llegar al hipotálamo. ¿Cómo va a llegar ahí? Tiene que pasar Por el torrente sanguíneo. por el torrente. ¿Sí o no? Este punto verde es el principio activo. ¿Me acuerdo? Se libera. Ahí. En el aparato digestivo se libera, ¿sí o no? Y acá tiene que pasar acá. Pero hay una puerta, como acá. Si esto está cerrado, nadie entra, ¿sí o no? Sí. Entonces, él tenía la lógica, dice sí. ¿Qué característica debe tener el fármaco para ingresar? Y luego en la sangre tiene que volver a ingresar. Recuerden, el aparato digestivo está gobernado ¿de qué? De células. Claro, de órganos, de tejidos y la mínima expresión de células. ¿Sí o no? Y los vasos sanguíneos del mismo modo. Y el órgano blanco, si fuese el corazón, del mismo modo. ¿Cómo puede pasar una molécula de afuera hacia adentro o viceversa a nivel celular? Te estoy preguntando lo que has aprobado hace tiempo, biología.
Por un tipo de transporte. Transporte. Y existen diferentes tipos de transporte: transporte activo, transporte pasivo. Recordará pinocitosis, endocitosis, filtración, etcétera, 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 etcétera. ¿No me acuerdo? ¿Eso qué nos indica entonces? Que deben de reunirse ciertas condiciones. Una de ellas será: ¿por qué la absorción de las tabletas colocadas debajo de la lengua es casi inmediata? ¿Por qué? No necesita liberación, ya se libera. Está muy bien la respuesta, pero ¿cuál es la finalidad? O mejor dicho, ¿por qué pasa rapidito? Primero, porque es una zona muy vascularizada. Y el fármaco, al disolverse o al liberarse rápidamente, atraviesa la membrana. Es altamente liposoluble. ¿Listo? Entonces, el proceso de absorción se realiza en diferentes zonas. ¿Y depende de qué? De la vascularización. A nivel rectal, ¿hay o no absorción? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Por qué hay? Se absorbe el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se absorbe el agua. ¿Se absorbe el agua? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se absorbe? La respuesta, porque es una zona muy vascularizada. ¿No sale de hemorroides? ¿Sí o no? Pero no todos los fármacos se absorben por vía rectal. Ya lo dijimos, ¿sí o no? Los laxantes o el enema, ¿se absorbe? No se absorbe. ¿Listo? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que dependerá la absorción para garantizar la presencia del fármaco en la sangre, ¿sí o no? Lógico. ¿Hay absorción oral? Sí, siempre que sea sistémica. ¿Cuánto será según el video? 68 aprox. ¿Sí o no? ¿Por vía sublingual será 68? ¿70? ¿90 y tantos? Sí, 90 y tantos. Ahí está. O sea, ¿de qué depende la cantidad de fármaco del torrente sanguíneo? De la zona de absorción. ¿Listo? Resulta que el transporte más importante es el transporte pasivo, lo que más se utilizan los fármacos. ¿Se me acuerdan? Y hay diferentes zonas donde se llevan a cabo el proceso de absorción. A nivel del tracto gastrointestinal. A nivel del tracto gastrointestinal. ¿No? Ya. Hay fármacos que son ácidos. Y hay fármacos que son alcalinos o básicos. ¿Cómo se determina si un fármaco es ácido o alcalino? Con el pHímetro o con el potenciómetro. ¿Sí o no? Ya. Y aquí viene lo interesante. Los fármacos ácidos se absorben mejor en un medio ácido. ¿Listo? Porque no se van a ionizar. Y la parte no ionizada es altamente liposoluble. Y a mayor liposolubilidad, hay una mejor penetración al interior del torrente sanguíneo. Y los fármacos alcalinos, o sea, básicos, se absorben mejor en el duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Esto ya es directamente explicado. A nivel térmico, ¿se absorben o no se absorben los fármacos? Y la respuesta es depende. Lógico, profesor. Si es a través de un parche transdérmico, sí o sí. Y si es una crema, no. Bueno, si se absorbe, es muy pequeño. ¿Sí o no? A nivel de mucosa, ¿se absorbe o no se absorbe? Y la respuesta es depende también. ¿Recuerda que hay óvulos espermicidas? ¿Se absorbe o no se absorbe? Nunca. ¿Y óvulos con hormonas? ¿Se absorbe o no se absorbe? Es así. Mucosa vaginal, ¿no? A nivel pulmonar, ¿se absorbe o no se absorbe? Depende. Si es salbutamol, no debería. ¿Sí o no? ¿Por qué? Lo que queremos es que llegue un alto porcentaje, ¿a dónde? Al pulmón, para ejercer su mecanismo de acción y luego generar su eficacia. Pero en cambio, un anestésico general, por vía inhalatoria, ¿debe de absorberse o no? ¿O que se caiga el pulmón? No, ese sí debe de absorberse. ¿Para qué? Para llegar al sistema nervioso y deprimir. Los anestésicos generales, ¿listo? Para un ejemplo, son altamente liposolubles. Por eso atraviesa con facilidad ¿qué cosa? Exactamente. A nivel rectal, bueno, ya lo dijimos hace un ratito. ¿Se absorbe o no se absorbe? Y depende también, ¿sí o no?
Pero si depende, profesor, o sea, los dos casos estaremos mencionando. ¿Cómo se llama el primer proceso? Estamos hablando de aquellos que sí llegan a la circulación. O sea, el paracetamol por vía rectal. ¿Sí? ¿Estaríamos hablando de la glicerina por vía rectal? No. ¿Llegará o no a la sangre? La glicerina jamás. ¿Listo? Ya. Esta figurita, cuando presenten una figura es porque algo quiere decir de él en tu seminario, ¿ya? No la pases nada más. Solucionate 15 pasos. ¿Qué observas acá? Mira. Primero pasa por el pulmón. Ahí está clarito. Pero de ahí, a través de la circulación, una pequeña cantidad llegará a los diferentes órganos internos. Por lo tanto, se absorbe, se distribuye también. Si es salbutamol, debe ser inmune. Ya te expliqué la diferencia entre la vía oral y la vía nasal. ¿Recuerdas? Una tableta y una cápsula. ¿Por qué vía? Pero mira, te das cuenta que llega a la sangre y un porcentaje pasa por el hígado, tal como nos dijo el video. Y lo que no pasa por el hígado no cambia. Por lo tanto, su biodisponibilidad nunca será por 100%. ¿Y qué pasa? Se distribuye. Bueno. La que se inyecta, mira, qué bonito, la que se inyecta. Fíjate en qué momento sigue la flecha. ¿En qué momento pasan por el hígado? Va a tardar. ¿Sí o no? O sea, sí pasa, pero no lo hace tan rápido como cuando se administra una forma farmacéutica por vía. ¿Está bueno? ¿Sí? Ya. Interesante. Resulta que las vías de administración están relacionadas, por supuesto, ¿con qué? Con la forma farmacéutica. Eso lo hemos dicho. Si conocemos la forma farmacéutica, indirectamente conocemos la vía. ¿Qué apreciamos acá? Forma farmacéutica de administración. Van a tener que pasar sí o sí por el aparato digestivo. ¿Recuerdan el videito que vimos la semana pasada? El proceso de liberación de diferentes formas farmacéuticas. ¿Tienen el mismo tiempo de liberación? No. Es variable. ¿Y de qué depende? De la consistencia, de la dureza o de la forma farmacéutica. ¿Sí o no? Pero al final sí o sí se tiene que liberar. Sí, pues. ¿Para qué? Para que una parte específica del aparato digestivo recién llegue al torrente sanguíneo. ¿Sí o no? Entre una tableta y un jarabe, ¿quién demorará menos en la absorción? Es obvia la respuesta, ¿no? La inhalatoria, mira, la inhalatoria. ¿Tú te das cuenta que acá está el pulmón y está el aparato digestivo? Pregunta, ¿debe de llegar el inhalador aplicado por vía inhalatoria, valga la redundancia, al estómago, sí o no? Al estómago, va a pasar por el estómago. ¿Debe o no debe llegar? Si llega, ¿qué significa? Que hay una mala administración. Ahora entendemos por qué mejora su actividad farmacológica cuando el paciente usa esos espaciadores o aerocámaras. ¿Sí o no? Porque el niño, ¿qué hace? Ya está hablando, ya no está botando. ¿Sí o no? Por lo tanto, se justifica. Debe llegar como este porcentaje al pulmón. Pero tú sabes que el pulmón está gobernado ¿de qué? De vasos. A ver, respira. ¿Qué está respirando? Básicamente oxígeno. ¿Nuestro cerebro necesita oxígeno o no? ¿Y cómo llega al cerebro? Pues a la sangre. Si llegó la sangre, ¿se ha absorbido o no el oxígeno? Sí. Claro. Y las vías de administración parenteral. Este es el vaso más grande, por ejemplo. Intravenoso, directo al torrente. Por lo tanto, la biodisponibilidad prácticamente 100, ¿no? La intramuscular. ¿Llega directamente a la circulación? No. Demora un poquito, pero llega. La subcutánea se aplica en el tejido subcutáneo. ¿Va a llegar a la circulación? Sí lo hará, pero demorará un poco. ¿Y la vía intradérmica llegará o no llegará a la sangre? Sí, pero tardará mucho más. No, este es de acción local. No se usa para el tratamiento, sino como medida preventiva, ¿no? Para ver si forma la pápula, ¿no? Característico de los ensayos de hipersensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya te lo dije directamente. ¿De quién depende inicialmente la biodisponibilidad? De la absorción. Si no hay absorción, nunca habrá él. Y no habrá por los otros procesos.
¿O tú crees que se va a distribuir? No. No, pues. Eso demuestra entonces que el aparato digestivo tiene que estar preparado para garantizar un buen proceso de absorción. ¿Y de quién depende el proceso de absorción? ¿De quién depende el proceso de absorción? De la liberación. ¿Vieron el video que les encargué? ¿No? De los factores que modifican este es el PPT, el proceso de liberación. ¿No han visto? Claro, como era sin nota, ¿para qué decirlo? Y si es sin nota, con nota dice seguramente. Miren, los chicos van a ver ahí. Control de calidad, que hoy en día ya hemos hablado de Medifarma, ¿no? Parece que fue un error humano. Porque ¿cómo puede pasar al siguiente nivel? Es porque alguien le dio el visto bueno. Ahora le están echando la culpa al operario, ¿has visto? El operario dice, tiene razón, pero para que pase al siguiente nivel, yo no firmo directamente. Y el que firmó es porque verificó. ¿Sí o no? Aquí ocurre lo mismo indirectamente. ¿Qué pasa si la tableta es como una piedra? ¿No se libera? Y si no se libera, nunca habrá. Porque no se va a absorber. Vean el videito, chicos. Para eso se les saca un papel. Pero resulta que acá van a ocurrir los cambios físicos que ya se te explicó a través del video. Pero aquí viene lo interesante. El aparato digestivo es un tubo en realidad, ¿no? Por eso se llama tubo digestivo. ¿Y un tubo qué características tiene? Una entrada y una salida. ¿Y esto también o no? Sí. Por lo tanto, ¿tenemos atravesado un tubo o no? Sí, el tubo digestivo. La boca, ahí está la entrada. ¿Y la salida cuál es? El ano. Pero ¿cuál es la diferencia entre el tubo que vemos aquí con este tubo que tenemos? Bueno, Realiza cambios. por ahí va. Profesor, simple, pues. A ver, ponle vitamina, minerales, ese tubo. ¿Va a interesar? No. Cumplen su rol. Y uno se ha hecho perfectamente bien. ¿Para qué? Para asegurar el proceso de la digestión. ¿Sí o no? Hasta el diente cumple función. Y por ahí empieza la digestión. Con la participación activa de una serie de enzimas. ¿Sí o no? Claro. Pero ¿qué pasa? Depende del pH de quién? Del medio. El pH del estómago por naturaleza es ácida y el pH del intestino por naturaleza es alcalino. ¿Y eso qué significa? Que los fármacos ácidos se absorben mejor en un medio ácido y los fármacos alcalinos en un medio alcalino. ¿Qué factores pueden modificar? Estos son factores propios del fármaco. Yo te pregunto, ¿qué otros factores pueden alterar el proceso de absorción de un fármaco? Esto es del fármaco, propiamente del fármaco. ¿De dónde se disuelve? ¿Dónde se disuelve? Mejoremos eso. Ojo, estamos hablando la más común, la oral. Es la forma farmacéutica que tiene mayor, diríamos, representatividad. Eso es lo que más existe. ¿Cuándo puede haber una mala absorción de un fármaco? Ya, estás hablando desde el punto de vista del fármaco. Si el paciente tiene gastritis o úlcera, puede haber una mala absorción. Si el paciente tiene parasitosis, puede haber. Sí, bueno. Si el paciente tiene una gastrectomía, o sea, le han sacado el estómago, prácticamente no se va a absorber los fármacos así. ¿Sí o no? Los alimentos pueden modificar el proceso de absorción. Ahora entendemos por qué hay medicamentos o fármacos que deben de consumirse en ayuno. ¿Sí o no? ¿Me invitas? Estamos en casa. ¿Listo? Oye, entonces hay varios factores propios del paciente. Aquellos que están relacionados con qué? Con alteraciones del aparato digestivo. ¿Sí o no? Presencia de otras sustancias como los alimentos y propias del fármaco. Permeabilidad. ¿Qué significa permeabilidad, estimados estudiantes? Su capacidad de poder atravesar. Excelente. Capacidad de ingresar. ¿Sí o no? Y resulta que acá está la prueba. Él tiene que tener la capacidad de ingresar. Y los fármacos más liposolubles tienen una facilidad de ingresar.
¿Listo? ¿Los fármacos hidrosolubles ingresan o no ingresan? Sí ingresan, pero falta ahí la condicional. Pero, por ejemplo, el caballero estás investigando todo eso, ¿no? Compártelo, por favor. Si se va a distraer, mi estimado, de repente no te dejo concentrar. Por favor, sí. Repito. La glucosa es la principal fuente de energía de todas nuestras células. Sí, ¿no? A través de la glucólisis. Tú lo sabes, lo forma N y a través del ciclo de Krebs, formando piruvano. Entonces, ¿sabes? ¿Sí o no? No vamos a hacer las reacciones porque no competen en el curso. Pero es necesario saber. Ya. La glucosa es un azúcar, ¿verdad? O también llamado glucio. Y si recordamos bioquímica, hay mono, di, óligo y polio. ¿Sí o no? La glucosa es un mono. Muy bien. ¿Es una hexosa o una pentosa? Una hexosa. Estamos preguntando lo que tú ya sabes. ¿Es hidrosoluble o es liposoluble? La glucosa. Hidro. La gran pregunta es si el profesor me está diciendo, y mi profesor de bioquímica dijo, que es la principal fuente de energía y para que se dé el ciclo de Krebs tiene que ingresar a la mitocondria. ¿Y dónde está la mitocondria? Dentro de la célula. Y si es hidrosoluble, me acabo de decir que no entra. Entonces, ¿cómo formamos energía? A través de otro transporte. Ah, qué bonito. Profesor, hay transporte pasivo, facilitado. El facilitado es porque utiliza un transportador. ¿Cómo se llama el transportador de glucosa? GLUT, ¿no? Hay GLUT 1, GLUT 2, GLUT 4, GLUT 5, etc. Cuya función es permitir el acceso del espacio extracelular al espacio intracelular. Ahí está. Entonces no es que no ingresen, sino que necesitan ayuda. Pero fundamentalmente los fármacos más liposolubles tendrán la mejor capacidad para poder integrar. El pH, fármacos ácidos, fármacos básicos. Ya lo dije. Metabolismo de primer tipo. Es importante. Cuando ustedes lean algún libro, va a decir, este fármaco no tiene una absorción total. Con eso te está diciendo que nunca tendrá 100% de biodisponibilidad. ¿Y cuáles son los fármacos que no tienen absorción total? ¿Por qué? Porque un porcentaje pasa por el metabolismo o efecto de primer paso. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que un porcentaje considerable se va a modificar químicamente, como lo hemos visto claramente en el video. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a explicar esto. Resulta que los fármacos son sustancias químicas. Vamos a recordar un poquito de química, que ustedes saben muy bien. ¿Cómo se llaman los átomos que tienen carga positiva o negativa? ¿No te digo? Excelente, eso es bueno. ¿Por qué? Porque nadie se pierde. ¿Sí o no? A ver, creo que con este ejemplo te voy a hacer recordar. ¿Cómo se llama esta fórmula? Excelente. Carita feliz para todos. Si él se ioniza, ¿en qué se convierte? H más O H menos. o H menos. Muy bien. Esta molécula es... ¿Qué carga tiene esta molécula? Neutro. Neutro. Y esto es tricarga, el famoso catión. Si esto ocurre con una molécula bien conocida llamada agua, ¿los fármacos no son moléculas? Sí. ¿Son sustancias químicas o no? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que los fármacos tienen una parte no ionizada y otra parte ionizada. ¿Estamos de acuerdo? Los fármacos ionizados y no ionizados tienen sus propias particularidades. El no ionizado, bueno, pues no tiene carga. Y el ionizado tiene carga. ¿Estamos de acuerdo? El fármaco no ionizado es altamente y el fármaco ionizado
¿Estamos de acuerdo? Entonces cambia la pregunta. ¿Quiénes absorben mejor? ¿Los fármacos no ionizados o ionizados? No ionizados. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ya adelantaste lo que más adelante va a preguntar. ¿Y quién se eliminará más fácilmente? Los ionizados. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué cosa es HA? ¿Y qué cosa es H más? Más allá. ¿Qué cosa es HB más? ¿Y qué cosa es B? Ya. ¿Listo? ¿Qué es eso? Lo siguiente. ¿Receptores? No, receptores todavía no. Eso vamos a hacer más allá. ¿Qué carga tiene esta representación? Neutra. ¿Qué vendría a ser? Un fármaco ácido no ionizado. Recuerden que todo lo que empieza con H es ácido, ¿sí o no? Sí. Ácido clorhídrico, ácido nítrico, bueno, ácido fosfórico, ¿cómo es? Uy, se mueve la cabeza, sí, me están corrigiendo, ¿sí o no? Ácido sulfúrico. Tiene razón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No tiene carga. ¿Qué vendría a ser? De ácido, ¿está? Generalizado. Él vendría a ser el fármaco ácido no, por lo tanto, ¿el más que sería? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el A negativo qué sería? Ionizado también. Ah, claro, pues. Más o menos como ya. ¿Sí o no? Este es el protón, ¿no es cierto? Que se separa. ¿Cómo sería acá la ionización? H más C menos. ¿Sí o no? Eso no se me cuenta, si te has dado cuenta. Por eso está sencillo. Él es el fármaco ácido no ionizado y él será el fármaco ácido ionizado. Él será el fármaco básico o alcalino no ionizado y porque tiene más, será el fármaco alcalino ionizado. Aquí directamente podemos relacionarlo con lo que está allá, ¿no? LI y además I. ¿Sí o no? ¿Qué observas acá? ¿Qué tal la manera? La membrana celular. ¿No es cierto que la membrana es una doble capa de fosfolípidos? Sí. Y eso lo hace permeable. ¿Qué significa? Cualquiera no ingresa acá, va a decir. Entonces, ¿qué observas? HA. ¿Pasa con facilidad o con dificultad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí sí se ve la figura, sí, pero ¿por qué? HA, ¿qué es esto? Es el fármaco ácido no ionizado. Es el no ionizado. ¿Se está cumpliendo? Pero los fármacos moleculares que no tienen carga no pueden quedarse así. Son moléculas. Tienen que ionizar. Si se ionizan, mira, ¿qué ya será? Con la rayita arriba, el fármaco ácido ionizado. ¿Puede pasar? No. Creo que la figura es el. ¿No de acuerdo? Por lo tanto, en un medio con un pH bajo como el estómago, los fármacos ácidos penetran con facilidad. Ahora entendemos por qué en el estómago se absorben mejor los fármacos ácidos. ¿Cuál es la razón? Porque se mantiene la fracción no ionizada elevada. ¿No me acuerdo? ¿Qué observas acá? ¿Quién penetra con facilidad la membrana? Profesor, si me pregunta y no he venido a clase, B. Pero con fundamento, ¿qué vendría a ser B? El fármaco alcalino no ionizado que tiene alta lipo. ¿Se compra o no también? Pero ¿dónde la va a realizar? En un medio con pH alto, que es el intestino delgado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Así les quiero que me enseñe el profesor de salud. Agarra el libro Goodman y Gilman de la página tal, la página tal, lee. Eso va a regresar. Así debe ser la hoja. Biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? La cantidad de fármaco que llega al torrente sanguíneo sin alteración, sin modificación, que se encuentra listo y preparado para generar a la larga. ¿No pasa? ¿Estamos de acuerdo?
esté expresado siempre en porcentaje. Lo mínimo en porcentaje, ¿cuánto es? ¿Y lo máximo en porcentaje, cuánto es? Su equivalencia, la equivalencia en números arábigos de 100, ¿cuánto es? Un 0, sigue siendo 0. O sea, ¿listo? Algunas literaturas utilizan la letra F. ¿Listo? Que puede ser biodisponibilidad, no hay ningún problema. La biodisponibilidad en porcentaje va de 0 a 100 o de 0 a 1. Nunca puede ser 2, 4, 10. Estamos hablando de dosis terapéuticas, ¿ah? Acá no estamos hablando, ¿no? El paciente se tomó 10 tabletas. Es obvio, 10 tabletas más dosis y más tóxico. Sí. Ya. Creo que no hay discusión. La endovenosa, por acceder directamente al torrente sanguíneo, tiene 100. Pero en realidad no es que sea 100%, 99.9999. Redondeando 100. ¿Qué es sinónimo de qué? Y todas las demás que son sistémicas. Acá lo puedo comparar, por ejemplo, a una crema, ¿no? ¿Puedo decir que biodisponibilidad tiene una crema? No, prácticamente cero. ¿Por qué? Porque actúa donde se aplica. ¿Sí o no? Todas las demás que sí llegan al torrente sanguíneo nunca llegarán al 100%, incluido la sublingual, llegará en un 98%. Por lo tanto, no tiene una absorción total, sino es incompleta. Y la que tiene una absorción más incompleta, ¿cuál es? La oral. ¿Cuál es la razón? Porque pasa por el metabolismo. Y aquí está la curva. Esta es la curva farmacocinética. Y si tú te das cuenta, casi todas tienen un sub y baja. ¿Sí? Pero el que no tiene sub y baja, ¿quién es? La que se tiene. ¿Por qué? Se aplica 100% y pasan un minuto, ya no hay 100. Pasan 10 minutos, menos de 100. Pero el oral, no hay nada todavía en la sangre. Pasan 10 minutos, de repente no hay nada. Pasa 15, recién llega un 1%. Pasan 50 minutos, llegó al 20%. Pasan 70 minutos, llegó al 60%. Va a llegar un momento en que llega, no al 100%, ¿eh? Porque hemos dicho, no es total. Pero luego de llegar al 100%, ¿qué va a empezar a ocurrir? Va a empezar a reducir. Y ahora, ¿hasta qué lo hace? ¿O usted lo interpreta? ¿Lo puede interpretar o no? Dígalo. Resulta que cuando uno consume fármaco a través de la forma farmacéutica oral, vamos a hablar del oral, van a hacer un sube y baja. ¿Listo? Ya. Y cuando en el eje de las abscisas se encuentra presente el tiempo y en el eje de las coordenadas la concentración plasmática, va a dar origen a una curva. Claro, a un tiempo X hay una pequeña cantidad de fármaco. Pasa más tiempo, aumenta el fármaco. Pasa más tiempo, aumenta. Pasa más tiempo, aumenta. Llega un momento en que llega a un pico máximo. Pasa más tiempo, disminuye. Pasa más tiempo, disminuye. Ahí está el sub y baja. ¿Estamos de acuerdo? Eso demuestra que todo lo que entra tiene que salir. Pero aquí viene lo interesante. Vamos a estudiar. A ver, si tomamos una tableta, no sé, pues de 20 miligramos, ¿los 20 miligramos llegarán a la sangre? No. Supongamos que sea 60%. ¿Cuánto sería 20 miligramos o 60%? Te dije que hasta matemática ya puedes saber para eso. 12 miligramos. ¿Listo? Tomas ahorita. Se libera. Llegó al duodeno, se absorbe. ¿Ya llegó los 12 miligramos a la sangre? No. Pasará un tiempo y llegará por acá. Bueno, acá está graficado así. Pasó, no sé, 15 minutos. Y en 15 minutos recién llega ¿cuánto? ¿Hay efecto o no? Muy pobre. Pasan los minutos y aumenta. Luego de 25 minutos, supongamos, un ejemplo, llega a una concentración de tal
tal manera que empiezas a observar el primer efecto. Apaga el celular, por favor. Estás escribiendo lo que estoy diciendo, no creo, ¿ah? ¿Listo? Esto se hacía en los animalitos. Le aplicamos diazepam. ¿Cuándo nos damos cuenta del primer efecto? El animalito está caminando tranquilo. ¡Profesor, mire, mire! Y empieza a caminar así. ¿Listo? Se tambalea. Primer efecto. Pero ha tomado un tiempo. ¿A qué quiero llegar? Que no es inmediato cuando llega el fármaco en su totalidad a la sangre. Va llegando progresiva. El animalito empieza a ¿qué? A tambalear. Primer efecto. ¿Listo? Pasa más tiempo y se intensifica el efecto. El animalito ya no puede estar en pie. Se cae, se golpea. Y puede ser que cuando llega al extremo de la mesa, ¡pum!, se caiga. ¿Por qué está aumentando el efecto? Porque está aumentando la biodisponibilidad. Llega un momento en que el animalito ya no puede más y está totalmente dormido. ¿Por qué se durmió? Tenía sueño. Ha llegado a su pico máximo. ¿Listo? Luego de media hora el chico ya no va. Por eso ya se levantó un animalito. ¿Cómo te has dado cuenta? No va a empezar a correr, mínimo. Está intentando ponerse de pie. ¿Por qué se está empezando a poner de pie? Porque si le elevaron la cantidad de fármaco. ¿Me dejo entender? Entonces, no es inmediato la actividad farmacológica y eficacia cuando se consume por vía oral. Pasa un tiempo. Y ese tiempo en donde todavía no se aprecia la eficacia, yo lo denomino así, no está en los libros, zona 1, zona de ineficacia. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es la razón? Que no hay cantidad suficiente en el torrente sanguíneo para iniciar el mecanismo de acción. Pero va a llegar un momento en que empiece el primer efecto. Por lo tanto, aumenta el efecto, aumenta el efecto, aumenta el efecto. Pero que no aumente demasiado. ¿Por qué? Porque se puede convertir en... esta es la zona 2. La zona de efectos terapéuticos e incluidos los efectos adversos. ¿Está de acuerdo? Hasta la zona 2 deben de llegar todos los fármacos. Pero si el paciente se toma 10 tabletas, este pico puede llegar al techo, ¿sí o no? Esa es la zona 3. ¿Qué significa la zona 3? La zona de toxicidad. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, si se respeta la indicación del médico, debe llegar a tratar. No sobrepasar. Ya, la puede tocar. ¿Quiénes la tocarán? ¿Qué día crees tú que probablemente la toque? La intravenosa. Por eso entendemos que hay que tener mucho cuidado con la administración de estos fármacos directo al torrente sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá estamos, mejor no voy a colocarla. Yo voy a hacer otra curva más interesante. A ver. Tiempo y concentración. Toma la tableta, ¿en qué tiempo? 0. Apenas te la colocas en la boca y traes agua. ¿Ya llegó la sangre? No. Pasará un tiempo. ¿Sí o no? Este tiempo es el tiempo de liberar. Pasó 15 minutos, ya se liberó. ¿Ya llegó la sangre? No. Paso. Supongamos que empieza acá. Esta es la primera cantidad de fármaco en la circulación. Pasa más tiempo, por ejemplo acá, ¿seguirá al mismo nivel? No, ejemplo por acá. ¿Qué está ocurriendo con el nivel del fármaco? Está aumentando. ¿Es lógico o no si se administra por vía oral? Sí. ¿Va a llegar un momento en que alcance un pico máximo o no? Sí. Sí. ¿Y luego qué va a ocurrir? Ya. Hasta ahí no he dicho nada nuevo. Pero veamos qué es lo que ocurre. Si acá se administra y acá llega por primera vez al torrente sanguíneo, se está dando el proceso de liberación. Pero la literatura científica dice, para interpretar la curva farmacocinética es necesario conocer los parámetros. ¿Han escuchado ese término de estudio de biodisponibilidad? Estudio de bioequivalencia.
¿Cuándo un fármaco es bioequivalente a otro? Cuando tiene una concentración muy semejante al original, es decir, cuando tienen una farmacocinética parecida. Para poder llevar a cabo el término que hoy se está usando, la intercambiabilidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que? No tengo esto, te doy este, porque cumple el mismo objetivo. Entonces, aquí viene el detalle. Pasó este tiempo, ¿listo? Mira, llegó a la sangre. Pasó este tiempo y acá se da el primer efecto. ¿Se puede ver o no se puede ver el primer efecto? Sí. Si se ve el primer efecto, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Que el fármaco ya llegó a su órgano blanco o no? Sí. Pero como es un primer efecto, es pequeñito. ¿Cuánto llegó al órgano blanco? Muy poca cantidad. Significa que en este tiempo, alcanzó la CME, que significa la concentración mínima eficaz o efectiva. ¿Aquí hay efecto o no? No, en la zona 1. Alcanzó la concentración mínima eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. Y este tiempo en donde se inicia el primer efecto se llama PL, que significa periodo de latencia. Es el tiempo que transcurre desde la administración hasta observar el primer efecto, es decir, hasta alcanzar la concentración mínima eficaz. ¿Toma de acuerdo? Estás con cólico, toma buscapina, no es inmediato el efecto, pero va a llegar un momento que ya está pasando. Ese es el primer efecto. Pasarán 15 minutos. ¿Cómo se ha pasado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Empieza a aumentar los niveles en función al tiempo, por supuesto, hasta llegar a un pico máximo, así se le llama, que a partir de ahora, a ese punto, se le llama Cmax. ¿Y qué significa Cmax? Concentración máxima plasmática. Es lo máximo que llega al torrente sanguíneo. Si esa dosis terapéutica no debe de sobrepasar la zona 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar luego? Va a seguir pasando el tiempo. El tiempo es el único que no se detiene. Pero ¿qué pasa con los niveles del fármaco en el torrente sanguíneo? Dime. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Esto es otro tiempo, ¿sí o no? El primer tiempo, ¿cómo se llama? El segundo tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo máximo. ¿Recuerda que aquí se da el primer efecto? ¿Qué se dará aquí en este punto? El efecto máximo. Eso significa que está aumentando. La distancia que existe entre el primer efecto y el efecto máximo, que es lo mismo, la distancia que existe entre la concentración mínima efectiva y la concentración plasmática máxima, recibe el nombre de ¿qué? De intensidad del efecto. ¿Cuándo habrá mayor intensidad del efecto? Cuando llega más fármaco a la sangre. Y si hay más fármaco a la sangre, más fármaco se está distribuyendo al órgano blanco. Ya. Acá empezó el primer efecto. Aumenta el efecto, el máximo efecto. ¿Empieza a bajar el efecto o no? Sí. ¿Por qué? Porque disminuyó los niveles. Y nuevamente se repite este mismo valor. ¿Cómo se llama este punto? Salud. Concentración mínima. Si acá se ha dado el primer efecto, el efecto máximo, la lógica dice, ¿qué efecto se dará acá? ¿Cómo? El último efecto, que va a ser muy parecido al primero. ¿Recuerdas que en el animalito te dije cómo se da cuenta uno que empezó el efecto? Empieza a caminar. Aquí está totalmente dormido. Cuando va bajando, ¿tú crees que se va a poner de frente? Va a intentar, todo el peso de su cuerpo le pesa, para la redundancia. ¿Qué va a intentar hacer? Se va a arrastrar.
Y va a llegar un momento en que este efecto se va a parecer a él. ¿Qué significa? Que prácticamente está terminando él. ¿Y acá qué pasó? Ya no hay efecto, pues. El animalito está completamente normal. ¿Por qué? Porque los niveles plasmáticos siguen disminuyendo. Y si ya no aparece en la curva, ¿qué significa? Que ya se secretó. Este es el primer punto cuando llega la sangre, ¿cierto? Y este es el último punto. ¿Qué representa toda esta línea que forma la curva? Cantidad de fármaco en la sangre, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Disponibilidad. Yo te lo dije hace un rato. A mayor absorción, ¿qué pasa con la biodisponibilidad? Acá está. Absorción. Aumenta. ¿Recuerdas que yo te puse el ejemplo, te doy más o te doy menos? Te das cuenta que la distribución no aumenta ni sube, sino trata de ¿qué? De balancearse. El metabolismo aumenta o disminuye la biodisponibilidad. Aquí está. Y la excreción aumenta o disminuye la biodisponibilidad. ¿Quién estudia la A, la D, la M y la E? Por lo tanto, ¿cómo se llama esa curva? Curva farmacocinética. Sin embargo, voy a colocar un azul y a propósito, por cuestión de didáctica, voy a colocar más grande esta línea. Esta línea es el límite entre quién? Entre la zona 2 y zona 3. Te acabo de decir que los fármacos administrados terapéuticamente, es decir, a dosis normales, nunca deberían llegar a sobrepasar. Que estén cercanos ya las parenterales. Pero pregunta, ¿hay probabilidad de que lleguen sin que se haya consumido sobredosis? ¿Tú qué crees? ¿Sí, no? ¿Cuándo? Analiza, pues, así van a hacer los exámenes. Nada de la primera vez. ¿Hay posibilidad de que pase a la zona 3? Sí, ¿cuándo, doctor? No, pues. Hemos dicho que la ampolla a la vena está a punto. Y estoy diciendo que pase. Pero no hay sobredosis, claro. 3 ampollas pueden matar a una persona. ¿Y la razón cuál es? Los factores, pues. Profesor, si el hígado está bien maltratado, esta curvita no va a bajar, ¿sí o no? Si el riñón no trabaja, no va a bajar. Por lo tanto, puede sobrepasar. Solamente factores dependientes del paciente. Del fármaco. Más liposoluble, sí, pero están preparados para no pasar el límite. ¿Sí o no? Pero hay fármacos que pueden hacer que el otro fármaco aumente demasiado su actividad, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Interacciones. Eso hay que tener en cuenta. No nosotros directamente, sino el médico. ¿Sí o no? Pero esta zona o esta línea se llama así. CMT, que significa concentración mínima tóxica. ¿Qué significa? Que si esta curva toca acá, ya se está iniciando la toxicidad. Si la sobrepasa, peligro. ¿Cuándo hay posibilidad de sobrepasar? Ahora sí, sobredosis. ¿Sí? Un daño renal, un daño hepático. La interacción. ¿Estamos de acuerdo? Concentración mínima efectiva, periodo de latencia, intensidad de efecto. Pero si acá empieza el efecto y acá termina el efecto, ¿no es cierto que hay fármacos que se aplican cada 8 horas? ¿Qué significa? Que durante 8 horas se garantiza un buen efecto. Pero en los primeros minutos de la hora habrá un buen efecto. ¿Tú qué crees? No, pues. Es como esta chica consume anticonceptivos y el chico está desesperado. ¿Ya tomaste? Ya, una vez. Espérate, por lo menos dame 3 días. ¿Para qué? Para asegurar que el fármaco esté en proporción adecuada a nivel sanguíneo. ¿Sí o no? Tranquilo, tranquilo. Báñate, ¿no? ¿Me estoy dejando el primero o no? Ya.
Hay fármacos que se den una vez por semana. El fluconazol. Una vez al mes, cada 3 meses. O por años. ¿No es cierto que la duración cambia o no? Habrá fármacos que tienen esta distancia, habrá otras curvas que te dan esta distancia, habrá otras curvas que te dan esta distancia. ¿Sí o no? No hay fármacos de liberación retardada, prolongada, etc. Sí. Ahí está. ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo se va a partir de ahora? El primer efecto hasta que termina de duración del efecto. Duración del efecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero resulta. Ay, perdón. Salud. A ver, creo que con los ejemplos es más fácil. Que acabo de graficar si dice tiempo versus concentración plasmática. Que acabo de graficar si he puesto tiempo versus CP. La curva farmacocinética. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el fármaco A y tengo el fármaco B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué pasaría si el paciente toma 2 dosis del fármaco A? Sube la curva. Sube, ¿sí o no? Sí. Y resulta que esta es la CMT. Esta es la CMT. Mejoremos la respuesta. Si toma 2 dosis del fármaco A, ¿qué habrá? Va a sobrepasar la ¿Qué habrá? concentración mínima tóxica. ¿Sí o no? Sí. Y si toma 2 dosis del fármaco B, No llega. ¿sí o no? Y si toma 3, Probablemente sí llegue apenas. casi, ¿no? ¿Quién es más seguro? A o B. La B. ¿A? B. B. La B. B. A. B. ¿Quién es más seguro? B. Los dos. La B. Seguridad sinónimo de reacciones adversas. A dosis normales, si se cumplen, los dos son seguros. Claro. ¿Sí o no? Pero si se aumenta la dosis, muy bien el análisis. No, los dos son seguros, profesor, porque el médico le ha dicho que tome esta dosis y esta dosis. Pero si toma 2 dosis de la primera, y si toma 2 dosis de la segunda, sigue siendo seguro. ¿Has tomado panadol antigripal? ¿Cuántos tienen? Dos. ¿Tomas uno o las dos para lograr el objetivo? Dos. Las dos. ¿Sí o no? ¿O haces uno hoy día y en una semana la otra? Va a haber efecto, pero ¿cuánto será? Y por lo tanto dirán, no, esto no sirve. Nada, eso diría el paciente. Pero a ver, haz esto. Tómate una y un día se paga. Y tómate 2. ¿Cómo vas a estar? Como si hubieses tomado una caja de cerveza. Y si tomas 4, ¿qué te caes? ¿Sí o no? Profesor, pero si tomo 4, ¿hay probabilidad de toxicidad? Sí. Claro que sí. ¿Está de acuerdo? ¿Se entendió? Pero ¿cómo se llama la distancia entre la CMT y CME? Seguro lo han escuchado. Margen terapéutico o índice terapéutico. Tú vas a leer en algún momento, ojalá. ¿Vamos a la biblioteca o no? Sí. ¿Sí? Sí. Qué bueno. ¿Listo? Cuando el margen terapéutico es estrecho, tiene una particularidad. Y cuando es grande, es decir, de amplio margen terapéutico, tiene otra particularidad. ¿El fármaco A es de estrecho o amplio margen terapéutico? Estrecho. Estrecho. Acá el paciente no puede hacer, me olvidé la dosis en la mañana, hijita, pásame 2, para que el médico no se dé cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Pero si es de amplio,
Por eso tampoco le estamos diciendo, tómale todo lo que pueda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el margen terapéutico te dice indirectamente el grado de seguridad que tienen los fármacos, porque mide indirectamente la distancia entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. ¿Listo? Dígame, doctor. Justo estaba hablando sobre el parador, sobre el diagnóstico dos. ¿Por qué fabricaron dos y en vez de fabricar dos, por qué no uno con la concentración? Muy bien. Resulta que tú sabes que todos los productos que existen están en base a los estudios científicos. ¿Listo? Es como, por ejemplo, uno diría, ¿no? Profesor, si las dosis de los anticonceptivos son pequeñísimos, micro, mejor uno solo, pues. ¿Qué opinas? Porque son microdosis. Ahorita viene el droga. Eso demuestra que han tenido que hacer los estudios para garantizar que 21 tabletas tomados una vez al día han demostrado su actividad farmacológica mediante la investigación. Se han puesto muy bien. Y acabo con uno mismo. Porque si no la lógica diría, ¿no? La 21 tabletas, uno deja el tamaño que sea. Dios, 24 de tamaño no puede. ¿Listo? Bien.